¿Qué tal? En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los gráficos que se pueden realizar en R. En R se puede crear un gráfico de caja y bigote, por ejemplo, o más conocido como boxplot. Este tipo de gráfico lo podemos dibujar desde diferentes entradas, puede ser desde un vector o un data frame. Por ejemplo, tenemos datos de muestra, como se ven en la variable X. Vamos a ejecutarla y nos va a mostrar nuestros datos de muestra que están 8, 5, 14, menos 9, entre otros. Para crear un diagrama de caja y bigote de estos datos de muestra, vamos a usar la palabra reservada boxplot y entre paréntesis nuestra variable X y queremos que nuestro boxplot nos salga en una dirección horizontal. Así que vamos a poner la palabra horizontal igual a true. Lo ejecutamos y podemos ver cómo el diagrama de caja y bigote se presenta de una manera horizontal, tal y como lo pedimos en el comando. Bien, ahora vamos a hablar sobre el gráfico pastel, que es el más sencillo en R. Tenemos un vector de ejemplo que se llama count, que posee los datos 7, 25, 16, 112, 0 y 30. Para realizar un gráfico pastel de esta variable vamos a usar la palabra reservada PM y nuestra variable count. Lo ejecutamos y podemos ver cómo se representa este vector dentro de una gráfica pastel. También podemos modificar la dirección de este gráfico con el argumento clockwise, que por defecto es falso. Pero vamos a probar haciéndolo verdadero. Entonces, ponemos la palabra reservada PM, la variable count, nuestro argumento clockwise, pero solo para probar lo vamos a poner como verdadero. Como se puede ver, cambió la dirección del gráfico. Inversamente. El gráfico no muestra el valor correspondiente de cada segmento, como vemos en pantalla. Pero para resolver este problema, se puede pasar el vector, el vector count, al argumento labels, para que este 5, este 6, este 1, que representan la distribución dentro de la gráfica pastel, se presenten ahora con los nombres de 7, 25, 16, 112, 0 y 30. ¿Cómo hacemos esto? Usamos la palabra reservada PM, la variable count, o sea, nuestro vector que contiene nuestros datos de muestra, la palabra reservada labels, que nos va a indicar cuáles van a ser las categorías dentro de esta gráfica pastel. Y vamos a querer que sean los mismos datos de la variable. Y así es como se muestra. Podemos ver que ya no se presentan las frecuencias de cada parte, sino que ahora sale con su respectivo nombre, 16, 25, 7, 30, 0. Bien. Ahora vamos a hablar del histograma. Para explicar los pasos para crear un histograma en R, vamos a utilizar los siguientes datos, que representan la distancia en yardas que recorre una pelota de golf después de haber sido golpeada. Bien, como se ve aquí, tenemos el vector llamado distancia, lo ejecutamos y con este vamos a trabajar. Para crear el histograma, ponemos la palabra reservada east, entre paréntesis, nuestro vector que tiene nuestra muestra, main, que es la palabra reservada para ubicar el título
de la gráfica. Vamos a ponerle, por ejemplo, pongámosle histograma de frecuencias. Y el av que indica qué variable irá en la parte del eje Y. Vamos a poner la frecuencia. Lo ejecutamos y como vemos en pantalla, se ve nuestra gráfica de histograma. Pero ahora que ya sabemos cómo crear un histograma, podemos también personalizarlo. Por ejemplo, si queremos cambiar el color de las barras, podemos establecer el parámetro col al color que nosotros prefiramos. También se puede personalizar el título, los ejes, el tamaño de fuente, la escala, entre otras cosas. Pero esta vez vamos a cambiar el color de este histograma. Bien, vamos a poner la palabra reservada hist, que nos indica histograma, la variable distancia, main, que es para, como ya mencioné, cambiar el nombre de los títulos, y vamos a poner cambiar color. En YLAV, la frecuencia y color, vamos a ponerle red. Y así es como se personaliza un histograma. Bien, ahora conoceremos acerca del gráfico de barras, también conocida como la función parplot. Para crear un gráfico de barras en R, se puede usar la función de R, que es parplot, como ya mencioné. En el ejemplo que voy a hacer, crearé un diagrama de barras a partir de un data frame. A partir de una base de datos propia de R que se llama mtcars. En primer lugar, vamos a cargar los datos y crear una tabla para la columna CIL con la función table. Bien, vamos a cargar nuestra data mcars. Listo. Y crearemos la tabla de frecuencias. Vamos a ponerle de nombre mi tabla y table CIL. Vamos a visualizar nuestra tabla. Cuatro, 6, 8, 11, 7 y 14 son los datos de nuestra tabla. Bien, ahora vamos a crear nuestro diagrama de barras. Parplot de mi tabla. Lo ejecutamos y así es como se ve nuestra tabla. Nuestra tabla ya organizada dentro de un gráfico de barras. Las variables que teníamos eran, como se ve aquí, 4, 6 y 8. Y nos indica la frecuencia de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí la frecuencia de 4 era de 11
La frecuencia de la variable 6 era de 7 y la frecuencia de la variable 8 era de 14. Bien, como vimos, el gráfico de barras es un poquito más fácil de lograr y más entendible. Esta fue la explicación de los gráficos en R. Muchas gracias.